tiene, desde el punto de vista histológico, 6 capas. ¿Ya? Ahí está. Esta es una imagen de tu guía. Tu guía está esto. ¿Okay? La primera capa, ¿cómo se llama? ¿Ah? Molecular o plexiforme, ¿no? Acá hay un cuadrito que pueden revisar. Como les digo, esto en el examen viene, no ahora, pero sí, en la presentación. Entonces, esta lámina, esto de aquí viene parte de la... Entonces, por ejemplo, si el alfiler está acá o el puntero está acá, sería, ¿no? Órgano, cerebro, segmento, corteza, y indique lo señalado, capa molecular. Puede ser también capa granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y multiforme. O sea, cualquiera de esos, pero en ese orden, ¿no? Cerebro, corteza y la capa. Depende de lo que esté señalando paso al examen. Ahí están las 6 capas, sus nombres. Entonces el inciso B podría ser qué células y conexiones presentan. Ahí está la respuesta de cada capa. ¿Ya? Entonces por eso esto hay que revisarlo. La segunda capa, la primera capa acá, vamos desarrollando capa por capa la capa molecular que contenemos. En cuanto a células, están las células horizontales de Cajal y las neuropias. Las células horizontales generalmente son estas, mira acá, es fusiforme, alargada. Esta. Y las demás son las neuropias. Y en cuanto a conexiones, pues esta capa hace sinapsis con las células que están por debajo, o sea, las células, sobre todo las células de Martinotti y la fusiforme, como dice aquí. Hace conexiones con las células estrelladas, células de Martinotti, con las células piramidales y las fusiformes. Con todas ellas hacen conexiones esta capa. Estos axones de estas células hacen conexión con las dendritas de esta célula. ¿Okay? Son las neuronas que están. ¿Qué son las células dentales? Son interneuronas, que regulan el circuito neuronal a este nivel. Lo mismo que las células estrelladas y células Martinotti son células neuronales. Las únicas excitatorias son las células piramidales. En la segunda capa está la capa de la granulosa externa. Ahí se ven las células. La capa de la granulosa está formada por células de la granulosa o estrelladas, que es el nombre, o estrelladas. Que son estas, ¿no? Estas. Y en esta capa también hay neuronas piramidales pequeñas. Segunda capa, células piramidales pequeñas y células estrelladas. Las conexiones son córtico-corticales. ¿Cómo es así? En anatomía vas a ver la sustancia blanca está formada por giros o circunvoluciones y surcos. Los giros formarán un lóbulo. Hay varios lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal, lóbulo de la ínsula. Entonces, por ejemplo, el lóbulo temporal con el frontal se relacionan fisiológicamente, en cuanto el habla. Uno cuando habla, la corteza auditiva está en el lóbulo temporal. Entonces, la información inicialmente llegará ahí. Y después, cuando se te pide intervenir, por ejemplo, algo para exclusión del lenguaje hablado, eso lo hace la corteza motora, el área de Broca que está en el lóbulo frontal. Entonces habrá un circuito desde el lóbulo temporal al lóbulo frontal, un circuito de lenguaje. Entonces, ¿a través de qué fibras? Fibras de asociación córtico-cortical. En anatomía vas a ver fibras cortas y largas. Esta es una fibra larga, desde el temporal al frontal, o sea que va de un lóbulo a otro en el mismo hemisferio. Esa es una fibra de asociación larga. En cambio, si es de un giro a otro,
es fibras de asociación córtica. Ambas son conexiones córtico-córticas. O sea, las capas 2 y 3, que son ahí las mismas, son las capas que están interviniendo en este tipo de actividad. ¿Ya? Y la capa 4, que es la capa de células de la granulosa, son las que reciben la información sensitiva. ¿De dónde? Del tálamo. Ejemplo, la corteza somatosensorial está en el lóbulo parietal, giro postcentral. La corteza auditiva, la corteza visual, la corteza del gusto. O sea, todas estas zonas sensitivas, la corteza de la audición, tienen gran cantidad de neuronas de la granulosa interna. Son los que reciben las referencias del tálamo. En el caso de la capa 5, son neuronas piramidales que ya van a dar una respuesta. O sea, de ahí sale la respuesta, el axón hacia otras zonas. Por eso se llama envía, dice. La capa 5 envía señales a la zona subcortical, a todas, excepto el tálamo. La que envía el tálamo, la información hacia el tálamo, de la corteza al tálamo, es la capa 6. La capa 6 solo envía información al tálamo. Y la capa 5 envía a todos los demás, a los núcleos basales, al tronco encefálico, a los núcleos del cerebelo, a la médula espinal. Va de la capa 5. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las conexiones. Y las células ahí están. Entonces, el caso de la capa 3 está formada por células piramidales medianas. Capa 4, células estrelladas. Capa 5 tiene células piramidales grandes o gigantes. Tienen algunas estrelladas y algunas células del mar. La capa 6 tiene neuronas piramidales, pero modificadas. Ya no tiene la forma piramidal, sino a veces tipo fusiforme, a veces cuadrilátero. También hay interneuronas, que son las células fusiformes y las células de Martino. Entonces, esto acá está desarrollado. La capa molecular, de la capa granulosa externa, que tiene células estrelladas y piramidales pequeñas. ¿Qué conexiones? Córtico-cortical. La capa 3, piramidal externa, donde las neuronas piramidales que están acá son de tamaño mediano, comparado a las de la granulosa, que están un poco más pequeñas. En cambio aquí las neuronas piramidales casi tienen el mismo tamaño de las neuronas estrelladas. Aquí no, aquí están un poquito más grandes. En la capa granulosa interna solamente se ven células de la granulosa, o son células estrelladas, como les mencioné, que reciben la referencia sensitiva. La capa 5 son las células piramidales o gigantes del BEST, que son las que envían información a las regiones subcorticales. Hay neuróglulas, obviamente, en esta zona. En todas las capas hay neuróglulas. Y en la capa multiforme está formada por neuronas piramidales modificadas. También hay células estrelladas, hay células fusiformes y de Martinot. Son células, no podríamos precisar quién es quién aquí, pero sí se ven las células piramidales gigantes. Esto es en cuanto a la práctica de hoy. En la lámina, lo vamos a ver brevemente. El examen de tu guía te va a mostrar la lámina para que sepas cómo se ve mejor eso. ¿Me puedes llamar a la técnica? Ah, ¿qué pasa? No prende. No.
Ahí lo ven, ¿no? Vamos a buscar una zona donde se pueda. Ya. Ahora vamos a empezar. Un poquito más de nitidez. Pues esta zona de acá es la corteza, todo esto, todo es el tejido nervioso, corteza cerebral. Y esto es vasos que están en los surcos y circunvoluciones. Esta es la pia aracnoides. Esta es la pia aracnoides, que es tejido conectivo laxo. En caso de la aracnoides, pia madre, también, tejido conectivo laxo. Que contiene los vasos. Esto es pia aracnoides. Entonces la primera capa es esta, capa molecular, que contiene células neuróglias, células horizontales de Cajal, y sus conexiones, o sea, hay más axones que son conexiones que hacen con las células que están de abajo, ¿no? Las células estriadas, las piramidales, la de Martinotti y la fusiforme. Vamos a ampliar. La capa molecular. Después de la capa molecular, ¿qué sigue? La capa granulosa externa. Pues acá ya se va bien. Vamos a ampliar todavía para que sea mejor. En el caso de la capa molecular, ahí claramente se ve, mira los axones que hay, que ya han visto, ¿no? Estos son los axones, estos espacios que tienen vaina en mielina, ¿no? Pues se ve como unos huequitos, parece un panal de abeja, cosa que eso no se ve, se ve menos. Entonces todo esto es la capa molecular. Ya cuando empiezan a aparecer estas células, que son las células estrelladas, y algunas neuronas piramidales pequeñas, estamos en presencia de la capa de la granulosa externa. Capa molecular y capa granulosa externa. Entonces, la granulosa externa, ahí está. Están las neuronas estrelladas. Esta es, por ejemplo, la neurona piramidal, que es una estrellada, se diferencia. Este es como un triángulo, ¿no? Y esta es la neurona estrellada. Están los núcleos casi del mismo tamaño, es un poquito más, ligeramente más grande. Entonces, esta es la capa granulosa externa. ¿Ya? De ahí viene la capa de ¿qué? Piramidal externa. Externa, donde las células piramidales son de tamaño mediano. Comparada a esta célula piramidal, mira esto, es más grande. ¿Sí o no? Entonces, por eso, esta capa tiene las neuronas piramidales mucho más grandes, estamos en presencia de cuando hay neuronas, capa piramidal externa. De ahí debería verse la capa granulosa interna, que es, o sea, es una capa donde tenemos más de estos, más que las células piramidales. Ahora, en dependencia de la corteza, por ejemplo, si estamos en la corteza motora, en la corteza motora va a haber más capas piramidales que granulosa. Si estamos en la capa de la corteza sensitiva, habrá más granulosa que células piramidales. Dependencia en qué zona está, hay variabilidad en cuanto al número de células. Vamos a ver qué vemos acá. Este tipo de corteza. Por ejemplo, aquí están las neuronas, la capa 5 ya ves, las neuronas gigantes de Betzner, comparado a las otras neuronas que hemos visto más abajo, que son más pequeñas, estas son más grandes. Entonces, esta zona de aquí, que donde hay más núcleos ovales, es la capa granulosa interna. ¿Ya?
las células de Betz, capa granulosa interna, toda esta zona. ¿Okay? Y más abajito, la capa piramidal externa. Ahí está. Entonces, todo este acá granulosa interna, piramidal externa, de las neuronas que son de tamaño mediano. Y ahora, y acá está la granulosa interna, hay más neuronas estrelladas. Y tenemos más arriba a las neuronas capa 5, las neuronas piramidales superiores. ¿No? Ya, este es un vaso. Y a ver si se ve la capa multiforme. A veces no se ve, ¿por qué? Porque la sustancia blanca separa a la capa multiforme. Entonces se ve todavía, esto donde ve. Si la achicamos, contra X, vamos a ver mejor qué cosa. Estamos ahí. Estábamos acá, esto lo hemos visto, estamos ascendiendo. Sí, por acá vamos a ver mejor. Empezando desde abajo. Ahí está, molecular. Granulosa externa, donde hay neuronas muy pequeñas, y de la granulosa, neuronas estrelladas. Piramidal externa, donde las neuronas piramidales son de mayor tamaño que esta. Vamos a llegar a las de Betz para la siguiente edición. Ahí está, neuronas de Betz, de estas. Y este de acá toda es la granulosa interna, donde hay más células estrelladas. Y la de multipolar, multiforme, estoy buscando. Vamos a ampliar. Toda esta zona de Betz, neuronas. Hoy estamos en la capa 5. Todo este es de Betz. Acá, por ejemplo, tiene bastantes células. Me parece que es una capa que tiene mayor actividad en la glándula 5. Se ve más y más numeroso. Todo esto. Ya. Acá están las de Betz. Pero aquí ya no vemos células de neuronas, hasta aquí llegó neuronas y aquí veo bastantes de estos puntos que son las neuroglias y más vasos. Entonces esta zona es la sustancia blanca. Están los vasos, las neuroglias, hay más neurócleos que son axones. Entonces estas neuronas que son de menos tamaño que las de Betz ya sería la capa multiforme. La presencia de la sustancia blanca. Entonces la sustancia blanca es la que en todo caso limita para ver entre la capa sexta capa, pero una vez que tiene la corteza viene la sustancia. Y la sexta capa es la célula multiforme. ¿Está bien? ¿También se pueden ver las células piramidales modificadas ahí? Estas son, pero no se ven que son tan triangulares, piramidales modificadas. Algunas sí.
las células como las células fusiformes, martinotis, no podríamos decir quiénes, pero que no son neuronas piramidales modificadas. Y la sustancia blanca. Entonces, hasta aquí es esta clase. El cuadrito ya saben, hay que revisar, entonces vamos a revisar. Ahora sí.